¿Alguna vez estudiaste español por mucho tiempo en un instituto, te fue bien en las clases, sacaste buenas notas, pero luego cuando llegaste a un país de habla hispana no entendiste casi nada? A mí me pasó con el francés, estudié francés durante un tiempo, luego llegué a Francia y ni siquiera podía pedir el pan en la panadería. Yo crecí en un país de habla hispana, hablando con mi familia, con mis amigos, en el barrio, el español que se habla cotidianamente. Y sé muy bien que ese español es muy diferente al español que se explica en los institutos y en las academias de lenguas. Entonces, aquí hoy te quiero explicar 10 diferencias de ese español académico que se enseña en las escuelas y de ese español que se aprende en las calles. Quédate conmigo. Yo creo que la primera gran diferencia es en cómo se responden las preguntas. Los textos académicos generalmente te dicen, por ejemplo, que tienes que responder a ¿quieres ir al cine? Con sí, quiero ir al cine. Y la verdad es que nadie habla de esa forma. Cuando alguien te pregunta, por ejemplo, ¿quieres ir al cine? La respuesta normal podría ser vale, está bien, me parece bien. Inclusive, ¿por qué no? Es decir, responder con otra pregunta. El sí en el habla cotidiana no es tan contundente generalmente en los países de habla hispana y la palabra con la que se responda varía dependiendo del país en el que vivas. En Colombia, si alguien te dice, ¿quieres ir al cine? Tú dirías como, está bien, bueno, o bueno, simplemente. En Colombia, si alguien te pregunta, ¿quieres ir al cine? Tú dirías básicamente, bueno, no dirías nada más. No dirías sí, quiero ir al cine. La segunda cosa es que cada persona que conozco que está aprendiendo español me dice que los hispanohablantes hablamos muy rápido. Yo creo que esto es medianamente cierto. Hay ciertas regiones de ciertos países que hablan un poco más rápido o un poco más lento el español, pero creo que hay una cuestión más allá. Generalmente los hispanohablantes cortamos ciertas palabras para ir un poco más rápido, especialmente cuando la primera palabra termina en la misma vocal que la segunda palabra. Por ejemplo, si alguien pregunta ¿para dónde vas? Generalmente esto se convertiría como en ¿pa dónde vas? El para no se dice generalmente completo, se dice pa dónde vas. Y también, por ejemplo, si dices ven para acá, dirías como ven para acá, ven para acá, y no dirías toda la frase completa. Y esto sucede con muchas otras palabras, como espérate, sería como espérate, estoy cansado, es como estoy cansado, y esto varía, depende muchísimo de la región y del país en donde estés. Esta reducción fonética generalmente no se enseña en las clases y debería enseñarse en las clases porque yo creo que es clave, primordial para entender a los hispanohablantes de diferentes países. La tercera cosa que confunde un poco a las personas que no hablan español son las muletillas. Cada vez que una persona está hablando en español utiliza ciertas pequeñas palabras entre las frases para simplemente pensar o descansar o simplemente es un vicio del lenguaje. Estas palabras son como bueno, pues, o sea, tipo, ¿me entiendes? No sé exactamente, pero bueno, ya sabes. Este tipo de muletillas cambian mucho dependiendo del país. En España se escucha generalmente decir tío y vale. En México decir güey y neta. En Colombia decir parcero y decir pues. Yo creo que es importante conocerlas porque va a hacer que la comprensión mejore generalmente. En la clase aprendes generalmente que los diminutivos se usan con ito y o ita, por ejemplo, pues, pequeñito, poquito, casita, etcétera. Pero muchas veces estos diminutivos también se utilizan con otras funciones. Por ejemplo, en Colombia, si dices ahorita, no sabes bien de qué intervalo de tiempo estás hablando. No es una hora pequeño, puede ser 5 horas, un día o nunca. Entonces, este ahorita no es necesariamente un pequeño ahora. Lo mismo pasa con la palabra cafecito. Cafecito no necesariamente significa un café pequeño, es simplemente una forma cariñosa o melosa de decir café. Generalmente cuando estás estudiando español no te enseñan palabras groseras, aunque en el uso cotidiano del español las digamos. Las groserías no siempre significan un insulto. A veces las groserías, y muchas veces en Colombia, se utilizan como palabras de afección.
Hay dos palabras específicas que se utilizan en Colombia, una que comienza por gono y otra que comienza por mari. La primera se utiliza en diversos contextos y no siempre se usa de forma insultante. La segunda se refiere generalmente o se usa generalmente para referirse a una persona homosexual, pero esta segunda palabra también puede utilizarse para simplemente decir amigo, compadre. El tío del español muchas veces también es el mari en Colombia. El que haya hablado alguna vez con una persona latina sabe que muchos le huyen al sí contundente y al no contundente. Entonces, cuando una persona te diga como, sí, ya veremos, o sí, vamos a ver, generalmente esta expresión significa un no. Muchas veces, por el contrario, es, si te dicen no, no sé, no estoy seguro, la respuesta puede ser un sí. Entonces realmente hay que leer entre líneas cuando una persona en América Latina te esté diciendo algo con respecto al sí y con respecto al no, o pedir que sean contundentes en sus respuestas. La séptima cosa, si estás comenzando a aprender el español y te preocupan un poco los tiempos gramaticales, quiero que sepas que generalmente en el aula los más utilizados son el presente simple, el pasado simple, el pretérito compuesto y el futuro con voy a o ir a. Las otras formas gramaticales como el pluscuamperfecto del subjuntivo, que a muchas personas les asusta, se usa en la lengua, sí, se usa corrientemente. Muchas personas lo utilizan de forma equivocada, pero si estás comenzando a aprender el idioma, concéntrate en los primeros cuatro, en el presente simple, en el pasado simple, en el pretérito perfecto y en el futuro simple, y con esto vas a poder tener una conversación con la mayor parte de las personas, ¿ok? La octava cosa es que a muchas personas en América Latina les cuesta ser directos con lo que piensan. Entonces, muchas veces camuflan o comienzan una frase diciendo, por ejemplo, con todo respeto, cuando van a decir una opinión. O dicen, en mi opinión, tal cosa. O no es por ser ofensivo, pero, etcétera, etcétera. Como que tienen que excusarse antes con estas frases, con todo respeto, pero, y después dicen su opinión para poder expresar una opinión propia. Esto hace parecer que los latinos somos pasivos agresivos o que somos un poco irónicos en la forma en la que hablamos, porque simplemente porque a muchos les cuesta decir las cosas de forma directa. El español que se habla en las calles es un español que es complejo. Realmente el sentido no está muchas veces explícito en las palabras y en las frases que se utilizan, sino que hay que buscarlo implícitamente en lo que se está diciendo. La novena cosa es que cada uno de los países de América Latina habla un español ligeramente diferente. Generalmente el español académico, el que se enseña en las escuelas, pretende a una cierta neutralidad que realmente no existe cuando visitas algún país de América Latina. Hay ciertas palabras que son más corrientes en un país que en otros. En ciertas partes de América Latina, una habichuela es diferente a un frijol o pueden ser la misma cosa. La palabra coger puede significarse una cosa en un país y otra muy diferente en otro país. Hay ciertos países que prefieren sinónimos de las palabras, como por ejemplo la palabra manejar un carro a conducir un carro, o un carro o un coche también. Esto no es un defecto, eso realmente constituye la riqueza de la lengua española. Hay una riqueza para hablar de las cosas en el idioma español. Y la última cosa, que no es únicamente del español, pero de cada una de las lenguas, es que hay unos ciertos gestos que acompañan al idioma español. Como en el italiano, muchos españoles o muchas personas de habla hispana tenemos la tendencia de hablar con las manos. También somos muy expresivos con nuestras caras. Por ejemplo, en Colombia utilizamos también a veces la boca para señalar objetos. Decimos, por ejemplo, eso de allá. Estos gestos y este lenguaje no verbal, una vez los entiendes, va a hacer que tu comprensión del idioma sea muchísimo más profunda. Estos gestos no son universales, son propios de cada uno de los países o regiones en los que te encuentres, pero realmente aumentan el sentido de las palabras. Esas son las 10 cosas que separan al español académico, digamos, del español que se habla cotidianamente. Si te gustó este video, comparte, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en una próxima vez. Chao.